Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Historia del remanente fiel. Al que venciere. Hola, soy el pastor John Alexander Pérez. Quiero compartir contigo la historia del remanente fiel. El cuarto remanente que encontramos de la iglesia cristiana es Sardis, también conocido como la iglesia protestante. El Señor Jesucristo le dirige las siguientes palabras en Apocalipsis 3:1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y que estás muerto. Esta es la terrible condición de la iglesia durante este periodo de tiempo. Sardis es el remanente de Tiatira y podemos marcar el periodo de tiempo de Sardis entre el año 1517 al año 1798 después de Cristo. La palabra Sardis significa príncipe o canto de gozo o lo que queda. Son pues las iglesias reformadas las que constituyen este periodo de tiempo. En el año 1517 después de Jesucristo en adelante se desarrolla entonces esta historia. Sardis corresponde a la iglesia en el siglo XVII y la primera parte del siglo XVIII, cuando la verdad bíblica comenzó a abrirse paso por medio de la predicación de los reformadores. Es en aquel tiempo donde se acuña la palabra o el término protestante. La historia nos cuenta lo siguiente. Por último, los soberanos papistas pusieron tregua a sus disputas para hacer causa común contra los reformadores. En el año 1526, la Dieta de Spira había concedido a cada estado plena libertad en asuntos religiosos hasta tanto que se reuniese un concilio general. Pero en cuanto desaparecieron los peligros que imponían esta concesión, el emperador convocó una segunda dieta en Spira para el año 1529 con el fin de aplastar la herejía. Quería inducir a los príncipes, en lo posible, por medios pacíficos a que se declararan contra la reforma, pero si no lo conseguía por tales medios, Carlos estaba dispuesto a echar mano de la espada. Cuando los príncipes se congregaron en la Dieta de Spira en el año 1529, parecía que la esperanza del mundo iba a ser aplastada. A esta asamblea fue presentado el decreto del emperador que restringía la libertad religiosa y prohibía toda diseminación ulterior de las doctrinas reformadas. Los que habían aceptado la fe reformada se reunieron y la decisión unánime fue: rechacemos el decreto. En asuntos de conciencia, la mayoría no tiene poder. Estos reformadores, cuya protesta originó el nombre de protestante, sentían que Dios los había llamado a dar el evangelio al mundo y al hacerlo estaban listos para sacrificar sus posiciones, su libertad y su vida. En consecuencia, vemos más adelante cómo llegó el triunfo de la reforma protestante. Veíanse a personas de todas clases sociales defender con la Biblia en la mano las doctrinas de la reforma. Los papistas, que habían abandonado el estudio de las escrituras, a los sacerdotes y a los monjes, les pidieron que viniesen en auxilio a refutar las nuevas enseñanzas. Empero, ignorantes de las escrituras y del poder de Dios, monjes y sacerdotes fueron completamente derrotados por aquellos a quienes habían llamado herejes e indoctos. Cuando la persecución ardía contra los predicadores de la verdad, ponían estos en práctica las palabras de Cristo: cuando pues os persigan en una ciudad, huid a la otra. La luz penetraba así en todas partes. Los fugitivos hallaban en algún lugar puertas hospitalarias que les eran abiertas y morando allí predicaban a Cristo, a veces en la iglesia, o si se les negaba ese privilegio, en casas particulares o al aire libre. Cualquier sitio en que hallasen un oyente se convertía en un templo. La verdad, proclamada con tanta energía y fidelidad, se extendía con irresistible poder. En el siglo XVI, la Reforma, presentando a los pueblos la Biblia abierta,
procuró entrar en todos los países de Europa. Algunas naciones le dieron la bienvenida como a mensajera del cielo. En otros países, el papado consiguió hasta cierto punto cerrarle la entrada, y la luz del conocimiento de la Biblia, con sus influencias ennoblecedoras, quedó excluida casi por completo. Repasemos nuevamente las características de los fieles en Sardis, esas características que necesitamos imitar. Sentían que Dios los había llamado a dar el evangelio al mundo. Estaban listos para sacrificar sus posiciones, su libertad y su vida. Rehusaron sujetarse a la autoridad de papas y prelados. Determinaron mantenerse leales a Dios y conservar la pureza y sencillez de su fe. Cualquier sitio donde encontraban un oyente se convertía en un templo. La verdad se predicaba con energía y fidelidad. Pero también la historia nos cuenta que en el tiempo de Sardis ocurrió una apostasía, y está presentada en la Biblia en Apocalipsis 3, versos 2 y 3 de la siguiente manera: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es de esta manera como se describe la apostasía de Sardis, aquella iglesia que había permanecido fiel durante el tiempo de Tiatira, pero ahora cae de la plataforma de la verdad y se convierte en una iglesia apóstata. Esta apostasía se generaliza en todas las iglesias protestantes. De la iglesia de Inglaterra se nos dice: en Inglaterra, el establecimiento del protestantismo como religión nacional hizo menguar la persecución, pero no la hizo cesar por completo. Aunque muchas de las doctrinas de Roma fueron suprimidas, se conservaron muchas de sus formas de culto. La supremacía del Papa fue rechazada, pero en su lugar se puso al monarca como cabeza de la iglesia. Mucho distaban aún los servicios de la iglesia de la pureza y sencillez del evangelio. La gran doctrina de la justificación por la fe, tan claramente enseñada por Lutero, se había perdido casi totalmente de vista, y ocuparon en su lugar los principios del romanismo, de confiar en las buenas obras para obtener la salvación. Y se nos cuenta entonces cómo las iglesias protestantes no quisieron avanzar en la luz. Por mi parte, no puedo deplorarlo bastante la triste condición de las iglesias reformadas que han llegado a un punto final en religión y no quieren ir más allá de lo que fueron los promotores de su reforma. No se puede hacer ir a los luteranos más allá de lo que Lutero vio, y a los calvinistas ya los veis manteniéndose con tenacidad en un punto en que los dejó el gran siervo de Dios, que no logró ver todo. Es esta una desgracia por demás digna de lamentar, pues por más que en su tiempo fueron luces que ardieron y brillaron, no llegaron a penetrar todos los planes de Dios, y si vivieran hoy, estarían tan dispuestos a recibir la luz adicional como lo estuvieron para aceptar la primera que les fue dispensada. Las iglesias protestantes de América, lo mismo que las de Europa, tan favorecidas al recibir las bendiciones de la Reforma, dejaron de avanzar en el camino que ella les había trazado. Si bien es verdad que de tiempo en tiempo surgieron hombres fieles que proclamaron nuevas verdades y denunciaron el error tanto tiempo acariciado, la mayoría, como los judíos en el tiempo de Cristo o como los papistas en el de Lutero, se contentaba con creer lo que sus padres habían creído y con vivir como ellos habían vivido. De consiguiente, la religión degeneró de nuevo en formalismo, y los errores y las supersticiones que hubieran podido desaparecer de haber seguido la iglesia avanzando en la luz de la palabra de Dios, se conservaron y siguieron practicándose. De este modo,
El espíritu inspirado por la Reforma murió paulatinamente, hasta que llegó a sentirse la necesidad de una reforma en las iglesias protestantes, tanto como se necesitara en la iglesia romana en tiempo de Lutero. Se notaba el mismo estupor espiritual y la misma mundanalidad, la misma reverencia hacia las opiniones de los hombres y la sustitución de las teorías humanas en lugar de las enseñanzas de la palabra de Dios. La vasta circulación que alcanzó la Biblia en los comienzos del siglo XIX y la abundante luz que de esa manera se esparció por todo el mundo no fue seguida por el adelanto correspondiente en el conocimiento de la verdad revelada ni en la religión experimental. Satanás no pudo, como en las edades pasadas, quitarle al pueblo la palabra de Dios que había sido puesta al alcance de todos, pero para poder alcanzar su objeto, indujo a muchos a tenerla en poca estima. Los hombres descuidaron el estudio de las Sagradas Escrituras y siguieron aceptando interpretaciones torcidas y falsas y conservando doctrinas que no tenían fundamento alguno en la Biblia. Viendo el fracaso de sus esfuerzos para destruir la verdad por medio de la persecución, Satanás había recurrido de nuevo al plan de transigencias que condujo a la apostasía y a la formación de la Iglesia de Roma. Había inducido a los cristianos a que se aliasen, no con los paganos, sino con aquellos que por su devoción a las cosas de este mundo demostraban ser tan idólatras como los mismos adoradores de imágenes. Y los resultados de esa unión no fueron menos perniciosos entonces que en épocas anteriores. El orgullo y el despilfarro fueron fomentados bajo el disfraz de la religión y se corrompieron las iglesias. Satanás siguió pervirtiendo las doctrinas de la Biblia y empezaron a echar profundas raíces las tradiciones que iban a perder a millones de almas. La iglesia amparaba y defendía estas tradiciones en lugar de defender la fe que una vez fuera entregada a los santos. Así se degradaron los principios que los reformadores sustentaron y por los cuales sufrieran tanto. El resumen de la apostasía de la iglesia de Sardis lo podemos ver de la siguiente manera. Unión de la iglesia con el Estado. Los servicios de la iglesia distaban mucho de la pureza y sencillez del evangelio. Comenzaron a confiar en las buenas obras para alcanzar la salvación. No quisieron avanzar más en la luz. Se conformaron con creer lo que sus padres habían creído y convivir como ellos habían vivido. La religión degeneró en formalismo, bajó la espiritualidad y aumentó la mundanalidad. Reverencia hacia las opiniones de los hombres. Se aceptaron teorías humanas en lugar de las enseñanzas de la palabra de Dios. Se descuidó el estudio de la Biblia. Se aceptaron interpretaciones torcidas y falsas, conservando doctrinas que no tenían fundamento alguno en la Biblia. Se aliaron con hombres devotos a las cosas de este mundo. El orgullo, el despilfarro fueron fomentados bajo el disfraz de la religión. Se defendían las tradiciones en lugar de defender la fe que una vez fue entregada a los santos. De esta manera, la apostasía se gestó. Y estas son las características de esa apostasía que debemos nosotros, con la ayuda del Señor, evitar. Pero se describe también un remanente. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Apocalipsis capítulo 3, verso 4 y 5. Al que venciere. Esas son las palabras al remanente. De esta manera, vemos cómo el remanente de Tiatira, la iglesia de Sardis, que estaba sobre la plataforma de la verdad, apostata y se convierte en una iglesia apóstata, pero siempre quedó sobre la plataforma un remanente, y este sería el quinto remanente, la iglesia de Filadelfia. Del remanente de Sardis podemos encontrar el surgimiento del movimiento metodista o wesleyano. Como miembros de la Iglesia de Inglaterra,
estaban muy apegados a sus formas de culto, pero el Señor les había señalado en su palabra un modelo más perfecto. El Espíritu Santo les constriñó a predicar a Cristo y a este crucificado. El poder del Altísimo acompañó sus labores. Millares fueron convencidos y verdaderamente convertidos. Había que proteger de los lobos rapaces a estas ovejas. Wesley no había pensado formar una nueva denominación, pero organizó a los convertidos en lo que se llamó en aquel entonces la Unión Metodista. Misteriosa y ruda fue la oposición que estos predicadores encontraron por parte de la iglesia establecida y sin embargo Dios en su sabiduría ordenó las cosas de modo que la reforma se inició dentro de la misma iglesia. Algunos de los clérigos despertaron de su sopor y se convirtieron en predicadores activos de sus parroquias. Iglesias que habían sido petrificadas por el formalismo fueron de pronto devueltas a la vida. En los tiempos de Wesley, como en todas las épocas de la historia de la iglesia, hubo hombres dotados de diferentes dones que hicieron cada uno la obra que les fuera señalada. También encontramos el surgimiento de los puritanos. Muchos deseaban ardientemente volver a la pureza y sencillez que caracterizaban a la iglesia primitiva. Consideraban muchas de las costumbres arraigadas en la iglesia anglicana como monumentos de la idolatría y no podían en conciencia unirse a dicha iglesia en su culto. Pero como la iglesia estaba sostenida por el poder civil, no consentía que nadie sustentara opiniones diferentes en asunto de formas. La asistencia a los cultos era requerida por la ley y no podían celebrarse sin licencia asambleas religiosas de otra naturaleza, so pena de prisión, destierro o muerte. En cuanto se vieron obligados a separarse de la iglesia anglicana, los puritanos se unieron en solemne pacto como pueblo libre del Señor para andar juntos en todos sus caminos que les había hecho conocer o en los que Él les notificase. En esto se manifestaba el verdadero espíritu de la Reforma, el principio esencial del protestantismo. De esta manera, las reformas se iniciaron dentro de las iglesias protestantes, pero terminaron fuera de la iglesia, organizándose en nuevas organizaciones. Así que el remanente de Tiatira, que es Sardis, está conformado por las iglesias protestantes. Entre las principales están los luteranos, los anglicanos y los calvinistas. Luego, a medida que la iglesia iba cayendo en apostasía, se levantaron hombres fieles llamando a una reforma. Y así se levantaron nuevos grupos de creyentes. De los luteranos salieron los anabaptistas y los menonistas. De los anglicanos, los metodistas, los puritanos y los bautistas. Y de los calvinistas surgieron los presbiterianos. Estos grupos ahora conformarían el siguiente periodo de tiempo, que sería Filadelfia. El cuarto remanente se enfrentó al peligro del conformismo, al no querer avanzar en la luz. Los fieles que decidieron seguir adelante dieron inicio al siguiente periodo de tiempo de la era cristiana, que es Filadelfia. Querido amigo, ¿cuál es tu decisión? ¿Estás dispuesto a avanzar en la luz o estás conforme con la luz que tienes? ¿Estás apegado a la tradición de la iglesia en la cual te levantaste desde niño, de la iglesia en la cual tus padres han pertenecido siempre, o deseas avanzar? Que el Señor te guíe y te regale su gracia divina para que puedas comprender el buen camino y todos juntos podamos avanzar rumbo a la Canaán celestial. Que el Señor te bendiga, es mi deseo en Cristo Jesús. Amén.